Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión literaria. Hoy vamos a explorar El amor y la guerra de Ildefonso Falcones. Tenemos un resumen detallado de la novela y una reseña de Lecturalia. Y bueno, vamos a ver qué la hace tan cautivadora. Prepárense para un viaje a la España de los años 30, un país al borde del abismo, dividido por la guerra civil. Imagínense las calles llenas de tensión, familias divididas, el futuro incierto. En ese contexto se desarrolla esta historia. La Guerra Civil Española. Una época tan convulsa. Y en medio de este caos conocemos a Víctor, que no es un general ni un político, sino un joven barbero, que intenta ganarse la vida mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Exacto. Víctor representa a la gente común, aquellos cuyas vidas fueron transformadas por la guerra. Y para añadir aún más complejidad a la trama, su camino se cruza con el de Alicia, una joven de la élite madrileña, cuyo padre, atención, es un militar franquista. ¡Qué choque de mundos! Un barbero republicano y la hija de un franquista. ¿Cómo es posible que el amor florezca en un ambiente tan polarizado? Esa es la magia de la novela. Falcones no nos presenta una simple historia de amor, sino una exploración profunda de cómo la guerra afecta a las relaciones humanas. Víctor y Alicia se enamoran, en un contexto donde todo parece conspirar contra ellos, obligándolos a desafiar las convenciones sociales y las lealtades familiares. Es una historia de amor, sí, pero también una radiografía de la España de la época. ¿Verdad? Totalmente. A través de los ojos de Víctor y Alicia, vemos cómo la guerra divide familias, amigos, incluso aquellos que se aman. Falcones logra transmitir la complejidad de la Guerra Civil Española, no solo como un conflicto armado, sino como una lucha ideológica que penetró en cada rincón de la sociedad. Me imagino que la novela no se limita a la historia de amor de Víctor y Alicia. Deben haber otros personajes que enriquecen la trama, ¿no? Claro que sí. La novela está poblada de personajes secundarios, que nos ayudan a comprender el impacto de la guerra en diferentes estratos sociales. Tenemos a campesinos, soldados, aristócratas, cada uno con su propia historia, sus propias luchas y decisiones difíciles en tiempos de conflicto. Y todos ellos, me imagino, se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a veces incluso cuestionando sus propios valores y lealtades. Justamente, la guerra los pone a prueba, los empuja a sus límites, y Falcones no duda en mostrarnos la crudeza de la situación. No hay héroes ni villanos perfectos, solo seres humanos, luchando por sobrevivir, en un mundo que se ha vuelto de revés. Una de las cosas que me intriga es cómo Falcones retrata el impacto de la guerra en la vida cotidiana. ¿Qué detalles podemos encontrar en la novela sobre cómo la gente común sobrellevaba la situación? Verás, la novela no escatima en detalles. Falcones nos describe el hambre, la escasez, la constante amenaza de la violencia. Vemos cómo la guerra transforma las ciudades, cómo la gente se vio obligada a abandonar sus hogares, cómo las relaciones se rompen bajo la presión del conflicto. Es una lectura conmovedora que nos acerca a la realidad de aquellos años. Y a pesar de toda esa crudeza, el amor y la guerra no deja de ser una historia de amor. ¿Cómo crees que Falcones logra equilibrar el romance con esa realidad tan brutal de la guerra? Esa es una pregunta interesante. Creo que lo hace a través de la intensidad de las emociones de Víctor y Alicia. Su amor se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Una razón para seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Exacto. Y lo que me parece brillante es que su amor no es idealizado. No es un romance de cuento de hadas. Es un amor que se enfrenta a pruebas constantes, a dudas, a sacrificios. Un amor que, al igual que el resto de la sociedad española, se ve afectado por la guerra y sus consecuencias. Es un amor que se forja en el crisol del conflicto, ¿no? Precisamente. Y eso lo hace aún más conmovedor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar del miedo y la incertidumbre, el amor entre Víctor y Alicia se mantiene vivo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la conexión humana pueden prevalecer. Hablando de momentos oscuros, la reseña de Lecturalia menciona que el final de la novela es bastante trágico. ¿Nos puedes dar alguna pista sobre lo que ocurre sin revelar spoilers? Bueno, digamos que Falcones no nos ofrece un final feliz al uso. La guerra deja cicatrices profundas, tanto en el paisaje como en el alma de los personajes. Y el destino de Víctor y Alicia no está exento de esa realidad. El final nos invita a reflexionar sobre el costo humano de la guerra, sobre las pérdidas irreparables y la dificultad de reconstruir una vida después de un conflicto tan devastador. Suena intenso, pero también necesario. A veces las historias más conmovedoras son aquellas que nos enfrentan a la realidad sin adornos. Totalmente de acuerdo. Y el amor y la guerra no se limita a retratar la realidad, sino que también nos invita a cuestionarla. A través de las decisiones de sus personajes, Falcones nos hace reflexionar sobre temas como la lealtad, la traición, la justicia y la búsqueda de la libertad, en un contexto donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan.
Me parece fascinante cómo una novela ambientada en la Guerra Civil Española puede tener tanta relevancia en la actualidad. ¿Crees que hay algún paralelismo entre los conflictos que se describen en la novela y los que vemos en el mundo hoy en día? Sin duda, aunque el contexto histórico es diferente, los temas que explora Falcones son universales. La lucha por el poder, la división social, la violencia, el fanatismo, son problemas que siguen presentes en muchos lugares del mundo. Y al leer El amor y la guerra, no podemos evitar trazar paralelismos con la realidad actual, con las guerras que se libran en nuestro tiempo y con el sufrimiento que generan. Es como si la historia se repitiera, ¿no? En cierto modo sí, y por eso es tan importante leer novelas como esta, que nos recuerdan las consecuencias de la intolerancia, la importancia de la empatía y la necesidad de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. El amor y la guerra parece ser una novela que no solo nos entretiene, sino que también nos hace pensar, nos conmueve y nos deja con preguntas que resuenan mucho después de haber terminado la lectura. Exacto, y esa es la marca de una gran obra literaria. No solo nos cuenta una historia, sino que nos invita a un diálogo, a una reflexión profunda sobre la condición humana. Y hablando de diálogos, creo que es importante mencionar el estilo de escritura de Falcones. ¿Cómo describiría su prosa? Falcones tiene un estilo muy particular. Su lenguaje es rico en detalles, en descripciones vívidas que nos transportan a la España de los años 30. Logra recrear la atmósfera de la época, los olores, los sonidos, las emociones que se vivían en las calles. Es un autor que sabe cómo sumergir al lector en el mundo que crea. Y no solo eso, sino que también tiene una gran capacidad para crear personajes complejos y convincentes, ¿verdad? Totalmente. Sus personajes no son planos, no son simples arquetipos. Tienen sus contradicciones, sus dudas, sus momentos de debilidad y de grandeza. Son personajes con los que podemos identificarnos, a pesar de vivir en un contexto tan diferente al nuestro. Y esa capacidad de crear personajes memorables es fundamental para que una historia nos atrape y nos conmueva, ¿no crees? Por supuesto, al fin y al cabo las historias se construyen sobre personajes. Y Falcones lo sabe muy bien. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en nuestra inmersión en El amor y la guerra de Ildefonso Falcones. ¿Qué te parece si para terminar compartimos algunas reflexiones finales sobre la novela y su mensaje? Me parece perfecto. Creo que El amor y la guerra es una novela que nos recuerda la importancia de la memoria histórica. No podemos olvidar las atrocidades que se cometieron durante la Guerra Civil Española, ni las lecciones que aprendimos de ese conflicto. Es importante recordar el pasado para construir un futuro mejor, un futuro donde la paz y la tolerancia prevalezcan. Estoy completamente de acuerdo. Y además de la memoria histórica, la novela también nos habla de la importancia de la esperanza, del amor y de la resiliencia humana. A pesar de la tragedia y la pérdida, los personajes del amor y la guerra encuentran la fuerza para seguir adelante, para reconstruir sus vidas y para luchar por un futuro mejor. Y esa es una lección que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas, independientemente del contexto en el que nos encontremos. La esperanza, el amor y la resiliencia son valores universales que nos ayudan a superar las adversidades y a construir un mundo más justo y compasivo. Y es que la historia de Víctor y Alicia nos recuerda que en medio de la vorágine de la guerra, los pequeños momentos de felicidad, de conexión humana, se vuelven aún más valiosos. Sí, esos instantes de luz en medio de la oscuridad. ¿Recuerdas alguna escena específica de la novela que te haya conmovido especialmente? Hay una escena en la que Víctor y Alicia se reencuentran después de haber estado separados por la guerra. Y no tienen mucho tiempo. El peligro acecha en cada esquina. Pero se las arreglan para compartir un breve momento de intimidad, un abrazo, una mirada que lo dice todo. Es una escena breve pero cargada de emoción, que nos muestra el poder del amor para resistir incluso en las circunstancias más adversas. Es increíble cómo Falcones logra transmitir tanto con tan poco. No necesita grandes discursos ni escenas melodramáticas para llegar al corazón del lector. Exacto. Su maestría reside en la sutileza, en los detalles que revelan la profundidad de los sentimientos de los personajes. Hablando de detalles, ¿qué opinas del uso que hace Falcones de la ambientación histórica? ¿Crees que logra transportar al lector a la España de la Guerra Civil? Sin duda alguna. Falcones no solo describe los escenarios, sino que los dota de vida. Podemos sentir el polvo de las calles, el olor a pólvora en el aire, el miedo en los ojos de la gente. Su conocimiento de la época es evidente en cada página y eso se agradece. Es como si hubiéramos viajado en el tiempo y estuviéramos allí, en medio de la guerra, junto a Víctor y Alicia. Esa es la magia de la buena literatura, ¿no? Nos permite vivir otras vidas, experimentar otras realidades y aprender de ellas. Y en el caso de El amor y la guerra, creo que la lección principal es que, a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de la violencia y el odio, siempre hay espacio para la compasión, para la empatía, para la reconciliación. Estoy completamente de acuerdo y creo que esa es una lección que debemos recordar en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. El diálogo, el respeto por el otro, la búsqueda de puntos en común,
son las únicas herramientas que tenemos para construir un futuro mejor. Un futuro en el que el amor, y no la guerra, sea el motor de la historia. Sin duda. Y para terminar, me gustaría animar a todos nuestros oyentes a que se den la oportunidad de leer El amor y la guerra. Es una novela que no les dejará indiferentes. Y para aquellos que quieren sumergirse en esta apasionante historia, les recordamos que pueden encontrar un enlace en la descripción del episodio para acceder a un audiolibro gratis en Audible. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más análisis literarios como este. Hasta la próxima.